¿Cuántos están gozosos en esta noche? Creo no los escuché muy bien. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Amén. Con ese mismo gozo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, en su capítulo 7. En su verso 7. Jueces 7:7. Y cuando lo tenga puede dar un gloria a Dios, un amén. Amén. Y lo leemos en el nombre de Jesús y dice: Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Así puede dar un gloria a Dios y tomar su lugar. Le voy a pedir a los que están atrás de mí si me ayudan a orar, que sea Dios quien esté hablando en esta noche. Señor Jesús, en esta hora, Padre mío, venimos delante de usted, Señor. Le pedimos, Señor Jesús, que sea usted con nosotros, mi Dios. Que esté hablando, Señor Jesús, a tu pueblo, Padre. Que me use, Señor, como vaso frágil, Señor Jesús, en este momento, mi Dios. Habla, Señor Jesús, a tu pueblo, Padre mío. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta noche quiero predicarte bajo el título Frágiles pero encendidos. Amén. Dile al que tienes a tu lado: frágiles pero encendidos. Actualmente, hermanos, tenemos una generación de la cual nadie espera nada. Una generación que ante los ojos de los demás está simplemente destinada al fracaso, y tal vez incluso para nosotros mismos pueda que sea así. Esto puede ser ocasionado por la fragilidad que hemos traído actualmente a nuestras vidas, tanto así para ser considerados una generación de cristal. Diga conmigo: generación de cristal. Una generación de cristal que se ofende o lastima muy fácilmente. Aunque nos cueste creer, tomar las actitudes de una generación de cristal nos dañan a tal punto que podemos dañarnos espiritual y emocionalmente. Y no solamente a nosotros, sino a toda una generación que viene delante de nosotros siguiendo nuestros pasos o nuestro ejemplo. Incluso a tal punto de que como generación de cristal, hablando en la iglesia, no podemos encendernos del fuego de Dios como deberíamos hacerlo. Todas esas actitudes deben ser quebrantadas. Todo aquello que está opacando el fuego de Dios en nosotros debe ser quebrantado, para que esa llama que está en nosotros debe arder y alumbrarse como debiera ser. Tal vez somos catalogados como una generación frágil, pero al quebrantarnos seremos esa generación de la cual nadie espera nada, pero Dios lo espera todo. Una generación que ante los demás no puede nada, pero ante Dios lo puede todo. Una generación frágil, pero encendida. Hablamos de una generación frágil, o también conocida como una generación de cristal. Investigando sobre el tema, nos dice que la metáfora habla bastante clara y atribuye a una fragilidad a aquellos jóvenes crecidos o nacidos entre comodidades y tecnologías de actualmente del siglo XXI, a la hora de enfrentarse en los problemas de la vida adulta, resultan verse frágiles. Es una generación que se reconoce por su falta de autoestima, por su inseguridad a la hora de tomar decisiones. Investigando, una de las principales características de la generación de cristal son las siguientes. Número 1, siempre presenta baja autoestima. Número 2, son sensibles
situaciones cotidianas. Número 3, se victimizan frecuentemente. Y número 4, consideran que todo es para beneficio propio sin importar los demás. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Leímos la historia de Gedeón y en el versículo que acabamos de leer nos narra la historia que encontramos a un ejército liderado por Gedeón, un ejército, dice la palabra, de 300 hombres que iban a hacer frente al pueblo madianita y amalecita, que según dice la Biblia, era un pueblo muy numeroso. Era una locura enfrentar a 300 hombres contra tal pueblo numeroso. Debido a que al pensamiento humano esto podría significar la derrota para el pueblo de Israel o para el ejército de Gedeón. Y es que al principio de la historia nos cuentan que eran 32,000 personas los que conformaban este ejército. Cuando Dios le dice a Gedeón que era mucha el pueblo que iba a ir y que tal vez el pueblo se iba a glorificar sobre sí mismo, los manda a preguntar y a decirles que quien tenía miedo, quien tuviese miedo, podía retirarse e irse a su casa. Y nos dan la noticia de que fueron 22,000 personas las cuales decidieron irse. Más de la mitad del ejército decidió irse por temor. Realmente fue más de la mitad de ese pueblo quien mostró inseguridad de continuar y prefirió abandonar la batalla. Diga conmigo una vez más: generación de cristal. Y es que es una locura imaginar que de 32,000 personas, 22,000 tenían miedo y decidieron abandonar la batalla. Y hablamos que es una locura porque sabían que Dios iba delante de ellos y que Dios mismo era quien los había mandado, pero aún así tenían duda, tenían temor y prefirieron irse. ¿Cuántos me están siguiendo? Al sentirse frágiles, inseguros, en una toma de decisión, aún sabiendo que Dios estaba con ellos, quedaron 10,000 personas solamente, de los cuales Dios dijo que aún eran muchos. Entonces mandó a Gedeón que bebiese en el agua, y que quien lamiese sus aguas con la lengua como lo hace el perro, serían ellos quienes irían a la batalla, y los demás tendrían que ser mandados de vuelta a casa. Y nos cuenta la historia que fueron solamente 300 hombres quienes lamieron el agua como si fuesen perros. Hablando que fueron 9,700 personas quienes doblaron sus rodillas para beber el agua, dándonos a entender que 9,700 personas se fueron a casa. Aleluya. Prácticamente estamos hablando que todo el ejército desde un principio, los 32,000, tuvieron que retirarse. Y solamente quedó 300 hombres. Una generación muy pequeña. Y que la mente humana, repito, para enfrentarlos a los madianitas, no podríamos esperarnos una victoria del pueblo de Israel con 300 personas. He aquí que casi la mayoría presentó un último punto del que di antes sobre la generación de cristal. Considerando todo un beneficio propio, sin interesarse de los demás, y hablo que se enfocaron en satisfacer sus necesidades y se olvidaron de la misión de la cual Dios les había mandado. Quiero explicar esta parte porque habla Dios que solamente van a escoger a aquellos que lamiesen el agua como si fuesen perros, y que los que doblasen sus rodillas, ellos tenían que regresar a casa. Y buscando el qué significaba esto o qué simbolismo tenía esto, me di cuenta que los que doblaron sus rodillas al momento de inclinarse para beber agua, lo único que tenían en la vista era el agua que iban a beber. En el agua estaba enfocada su vista.
Mientras que aquellos 300 que lamieron el agua como si fuesen perros, nunca agacharon su mirada, sino que con su mano trajeron el agua hacia ellos y bebieron el agua satisfaciendo sus necesidades, pero siempre con la mirada enfrente. Aleluya. Hablo que solamente 300 personas no perdieron el enfoque y no perdieron la visión, sino que sabían que estaban en una misión con Dios, y al momento de satisfacer sus necesidades, que era la sed en ese momento, no solamente buscaron el satisfacerse, sino que mientras lo hacían, seguían al pie con la misión que se les había sido encomendada. Y al contrario, los 9,700 personas se enfocaron solamente en ellas y en su satisfacción y en su necesidad que tenían. Quiere decir que la gran mayoría perdió la visión. Nos dice la Biblia que aun cuando era ya el momento de luchar, Gedeón seguía teniendo miedo. Y es que si nos ponemos en el lugar de Gedeón, era entendible el temor que tenía este hombre, porque si al principio con 32,000 el ejército de Israel parecía muy pequeño en contra de los madianitas, ¿qué iban a hacer con 300 personas? Tal vez tenía la confianza en Dios, pero el miedo que había en su mente, lo que pasaba por su mente, se estaba apoderando de él. Entonces Dios, al darse cuenta o al percatarse del miedo que tiene Gedeón, lo manda que baje a donde está el pueblo contrario, y al bajar allí se da cuenta o escucha de que uno de los madianitas está platicando con su compañero sobre un sueño que había tenido. Y entonces dice que cuando Gedeón escucha el sueño y escucha la interpretación, se da cuenta que los mismos madianitas sabían que habían sido entregados en manos de Gedeón por Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entonces se encendió la fe de Gedeón en ese momento y subió por el pueblo. Y lo que parecía imposible empezó a suceder, y las 300 personas empezaron a caminarse hacia donde estaba el campamento rival. Pero para hacer esto, dice que entonces Gedeón les entrega trompetas y les entrega unos cántaros vacíos con teas o antorchas encendidas adentro. Esto quiere decir, o esto era una estrategia para que pudieran acercarse lo más posible al pueblo rival sin que fuesen detectados. Amén. Cuando ellos se acercan al pueblo rival y se acercan lo más posible que tienen, dice que de Gedeón le dijo: hagan conmigo, hagan como yo haré. Dile al que tienes a tu lado: haz como yo haré. ¿Tienes su Biblia en la mano? Vamos a leer el versículo 16 y 17, de ahí de Jueces 7. Y dice: en el nombre de Jesús, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. El 18 dice: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta, y alrededor de todo el campamento diréis: por Jehová y por Gedeón. Amén. Esta fue la misión que les encomendó Gedeón a los 300 que iban con él. Y entonces dice la palabra de Dios que así hicieron. Llegaron hasta el campamento rival, y cuando Gedeón dio la orden, todos rompieron los cántaros, provocando una unión de antorchas encendidas, y tocaron las trompetas, gritando: por Jehová y por Gedeón. Amén. Y algo quiero tomar enfoque a esto,
Y es que estos 300 hombres que quedaron no eran distintos a los demás hombres que se habían ido. Simplemente que estos hombres habían entendido y habían hecho algo simbólico. Tomaron ese frágil cántaro y lo quebraron para que el fuego que había dentro de ese cántaro pudiese brillar. Quebrantaron esa fragilidad que opacaba el fuego y decidieron quebrar todas esas actitudes para que el fuego de Dios resplandeciera en el momento del ataque. Y el fuego resplandeció, y cuando ellos gritaron por Jehová, por Gedeón, entonces dice que fue algo tan maravilloso al momento de quebrantarse, el sonido del quebrantamiento de 300 cántaros y la unión de 300 antorchas y el sonido de las 300 trompetas que sonaron, fue algo que estremeció al pueblo madianita, causándole así gran temor, dice la palabra de Dios. Y bueno, para no ser tan largo el tema, fue así como Dios entregó en mano de Gedeón al pueblo madianita. Sé que no me entendió todavía, pero ahorita se lo voy a explicar. Y es que sabe algo, hermano, es que aunque nos neguemos o aunque nos cueste aceptar, poco a poco hemos sido considerados como esa generación de cristal. Esa generación de la cual nadie espera algo bueno de nosotros. Esto debido a que hemos adoptado varias actitudes que nos han vuelto frágiles, nos han vuelto egoístas, y que tal vez empezamos bien, pero con el paso del tiempo, al igual que aquellos 32,000 y esos 22,000 que tuvieron miedo, nosotros nos hemos sentido inseguros, nos hemos sentido frágiles e inclusive nos hemos sentido con baja autoestima. Todo esto nos ha pasado en la toma de decisiones, incluso aunque tengamos en cuenta que Dios va con nosotros. Es increíble cómo este síntoma de la generación de cristal ha tomado mucho control en la iglesia, y hablo más en la juventud. Porque nuestra autoestima se ha ido bajando, nuestra confianza en Dios ha ido bajando para la toma de decisiones en nuestra vida que repercute para un bien nuestro. Y aunque sepamos y Dios nos ha dicho que Él está con nosotros y que nunca nos abandonará, siempre dudamos o inclusive nos victimizamos y abandonamos la batalla. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aunque no diga amén, pero al menos diga ay. Y es que muchas veces como jóvenes perdemos la visión que tendríamos que tener por satisfacer nuestras necesidades. Hemos sido puestos con una misión, pero como hemos ido adaptando esas costumbres de la generación de cristal, solamente nos enfocamos en nosotros y nos volvemos egoístas, satisfaciendo solamente para nosotros y olvidándonos de nuestros hermanos e inclusive peor, olvidándonos de Dios. Porque si todo está bien, nuestra autoestima está alta, pero si todo está mal, lamentablemente nuestra autoestima baja. Y pareciera que para nosotros somos el centro de atención para todo el mundo. Y si no es así, nos enojamos, nos enfadamos o inclusivamente abandonamos. Y estoy haciendo referencia a cada uno de nosotros, de los que estamos en la iglesia. Porque la generación de cristal no solamente ha abarcado a la generación de allá afuera en el mundo, sino que lastimosamente esa generación ha abarcado también dentro de la iglesia.
no solamente con jóvenes, sino también con gente adulta, que ha adaptado cada una de estas costumbres y aún siendo adultos nos comportamos como una generación de cristal, una generación frágil que tiene todos estos puntos ya antes mencionados. Amén. Pero hay una cuestión rara en este punto, y hablo de rara porque aunque somos una generación frágil, aunque hemos sido catalogados como una generación frágil, aunque tal vez para muchos de nuestros hermanos aquí en la iglesia o para muchos de la gente de allá afuera, cuando decimos que somos cristianos y nos vemos con esa fragilidad, no esperan nada de nosotros. Por lo menos los jóvenes digan amén. Somos una generación que nos hemos sentido inclusive apartados. Nos hemos sentido minimizados. Y todas esas actitudes que hemos tomado nos han hecho crecer todos esos sentimientos que tenemos a tal punto de volvernos frágiles espiritualmente. Porque si leemos la Biblia y leemos y analizamos varias historias bíblicas de gente que ha decidido servir a Dios, hemos notado que tienen que pasar y atravesar por difíciles circunstancias, que han tenido que ser azotados, que inclusive han sido aborrecidos por servir a Dios. Pero en nuestro momento de fragilidad, egoísmo, repito, pensamos que nosotros tenemos que ser el centro de atención de todo el mundo. Y cuando llega algún problema, cuando llega alguna circunstancia en la vida cristiana, decidimos abandonar, decidimos rompernos. ¿Están aquí? Y como consecuencia, esto ha hecho que la juventud se haya ido apagando poco a poco. Yo he escuchado varias gente, varios testimonios, varios videos en donde tiempos atrás la juventud estaba encendida, varios jóvenes buscaban servir a Dios. Y con el tiempo hemos visto jóvenes de los cuales decimos, ¿por qué te has apartado del camino de Dios? Y muchos decimos, es que la iglesia, es que el pastor, es que el líder no me comprenden, me tratan mal. Y decidí irme de la iglesia porque me tratan feo. Porque simplemente buscamos satisfacernos a nosotros mismos y perdimos la visión de por cuál fuimos llamados. Por consecuencia de todo esto, la juventud ha guardado su fuego o ha opacado su fuego por el cual Dios nos había dado o nos ha dado. La hemos guardado sobre un frágil cántaro. Nuestra antorcha se ha guardado debajo de un cántaro. Pero estos 300 hombres nos enseñaron que para que el fuego pudiese arder era necesario quebrantar ese cántaro. Que para que el fuego pudiese brillar era necesario destruir aquello que le estaba impidiendo brillar. Gloria a Dios. Que para que el enemigo pudiese huir delante de Dios era necesario quebrantar todo aquello que estaba opacando el fuego. Creo que no me entendió. Que era necesario quebrantar todo aquello que estaba opacando el fuego. Amén. Y dice la Biblia, o seguimos hablando de este tema,
diciendo, hermanos, que tal vez somos catalogados, sí, una generación de la cual nadie espera nada. Hemos sido una generación de la cual hemos sido criticados, hemos sido señalados, hemos sido juzgados por nuestras malas costumbres, por nuestras malas acciones. Todo eso ha puesto en nosotros en una etiqueta como una generación frágil, una generación pequeña, de la cual nadie espera nada. Pero como les decía un principio, para esa generación, para que los hombres no esperaban nada, para Dios, Él espera todo de nosotros. Para esa generación de hombres que han dicho que esta generación no va a hacer nada, Dios dice que esta generación lo va a poder hacer todo. Y es que ese fuego tiene que resplandecer por Jehová, por Gedeón y por nosotros mismos. Espero me esté entendiendo. El fuego de Dios tiene que resplandecer en nosotros como una generación frágil. ¿Se acuerdan del título de esta predicación? Frágiles, pero encendidos. Somos una generación frágil, sí, pero vamos a ser una generación que Dios va a encender. O una generación que Dios ya ha encendido, pero repito, por nuestras malas costumbres, por nuestras malas actitudes, hemos opacado ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. Aquí estamos esos 300 guerreros que aún tienen visión. Aquí estamos esos 300 guerreros que saben que Dios va delante de ellos y que no tienen temor a continuar. Esa generación que no duda en tomar una decisión si Dios va delante de ellos. Esa generación que sabe que si Dios va delante de ellos, no importa todo lo malo que suceda, pero si Dios prometió que íbamos a salir victoriosos, vamos a salir en victoria. Una generación que no duda, que no tiene inseguridad, que no tiene una baja autoestima, sino una generación que ha tomado poder, una generación que su autoestima está alta. No hablo de egocentrismo, hablo de saber quiénes somos como hijos de Dios. No hablo de tener un egocentrismo alto, sino hablo de que reconozcas quién eres. No hablo de tener ese ego sobre las nubes, sino que hablo de esa seguridad que tengas de estar con Dios. Eran 32,000 y quedamos 300. Un punto de la cual ha lastimado a muchos jóvenes es porque tal vez mamá o papá se fueron del evangelio. Es porque al principio nuestra familia llegó y ahora somos pocos. Es porque en la iglesia tal vez éramos muchos los que íbamos a servir a Dios y ahora resulta que somos pocos los que estamos sirviendo a Dios. Pero te voy a decir algo. Si tú estás esta noche aquí, es porque decidiste continuar en el camino. Si tú estás esta noche aquí, es porque eres de uno de esos 300 que no tuvo temor y no decidió regresar a casa. Eres uno de esos 300 que decidió tener esa visión enfrente y estar en el servicio de Dios, aún teniendo necesidades que satisfacer. Pero tú simplemente decidiste tener la mirada enfrente y continuar con la misión que Dios te había encargado, aún teniendo problemas encima. Decidiste no retroceder, decidiste no ir para atrás, sino continuar con Dios. Si ese aplauso fue para mí, está muy bien, pero si fue para Dios, yo creo que puede darlo más fuerte.
Voy a preguntar esto y no quiero que me responda solamente usted. Véanlo ahí, ¿cuántos jóvenes se han sentido con autoestima baja en estos últimos tiempos? ¿Cuántos jóvenes han tenido esa inseguridad de continuar en el Evangelio por X o Y situación que se ha presentado en su vida? ¿Cuántos jóvenes cambiaron un carácter que tenían, un carácter dulce, noble que tenían, y decidieron volverse egocentristas, pensando solamente en ustedes? Porque tal vez tienen una mentalidad de que pensaron en los demás y resultaron dañados, y eso los volvió frágiles. Los volvió frágiles y egocentristas, pensando solamente en ustedes, porque necesitan tener un poco de atención. El mundo se ha equivocado al poner una generación de cristal como un insulto para la generación de este tiempo. Porque si tú ves a una persona, a un joven en estos momentos, y tú le dices que pertenece a la generación de cristal, él se va a sentir ofendido. Porque le estás diciendo que es frágil, porque le estás diciendo que no sirve para nada, y porque le estás diciendo que la generación antigua era mucho mejor, o es mucho mejor que ese joven o que esos jóvenes. ¿Cuántos están aquí? Y tal vez todo eso ha dañado en la juventud, en su mente. Una generación que tal vez empezó muy fuerte, pero con el pasar del tiempo se convirtió frágil. Porque todas estas actitudes las tomaron consciente o inconscientemente. Yo no sé qué estuviste padeciendo que te hizo volverte sensible. Yo no sé qué estuviste padeciendo que te bajó la autoestima. Yo no sé qué estuviste padeciendo que te volvió inseguro, incluso al punto de no creerle a Dios. Porque tú le preguntas a un joven y ya no cree en las personas, ya no cree en promesas, ya no cree que alguien te está diciendo la verdad. Y cuando empiezan a tener una comunión con Dios y Dios le está diciendo que Él va a estar con ellos hasta el fin del mundo, los jóvenes piensan que Dios también los va a abandonar. Y no nos hemos vuelto en una generación de cristal por gusto, sino que las circunstancias tal vez nos llevaron a ese proceso, a ese punto. Y lo malo de cuando entras en una generación o te catalogan como una generación de cristal es que tu mente da por hecho de que ya eres un fracasado. Cuando tienes el autoestima bajo, tu mente da por hecho de que eres un fracasado y que ya no serviste para nada. Cuando el mundo te señala, cuando el mundo te juzga, te vuelves tan frágil de que tú mismo ya te das por un perdedor. Pero en esta noche quiero decirte que Dios dijo: con esos 300 que están ahí, no necesito cantidades grandes, simplemente necesito esos 300 que tal vez tenían las mismas características que los otros que decidieron abandonar, pero estos seguían caminando aún teniendo esas características. No prefirieron abandonar, sino que decidieron seguirle creyendo a Dios. Y Dios dijo: eso es lo que yo aprecio, y con estos 300 te voy a dar la victoria. No sé si me está entendiendo. Dijo Dios: con esos 300 te voy a dar la victoria. Por eso nosotros hemos pensado que la juventud de aquí necesita tal vez el líder de allá, o necesitamos los jóvenes de allá para que esto se vuelva a avivar, para que los jóvenes vuelvan a seguir a Dios. Y Dios dice: no te equivoques, con esta juventud te voy a dar la victoria. Con esta juventud vamos a hacer cosas grandes y poderosas. Sí, somos una generación catalogada frágil. Y repito, aunque nos cuesta entender, es la verdad de que nos hemos vuelto frágiles.
Y esa fragilidad está opacando lo que está verdaderamente dentro de ti. Ese simbolismo del cántaro con la antorcha adentro era algo que Dios nos estaba hablando para esta generación frágil. Porque tal vez para el mundo tú no vales nada. Porque tal vez para el mundo, por pertenecer a una generación frágil, una generación de cristal, tú estás perdido. Pero Dios decidió que esta generación frágil iba a tener dentro de ellos ese fuego que iba a encender a los demás. Me quedan 5 minutos. Quiero que te pongas en pie. Y hablaba a los jóvenes, porque este es un culto de jóvenes. Pero también sé que hay gente adulta que se siente así. Así que quiero pedirle a todos aquellos que se sienten desechados, todos aquellos que se sienten como si fuesen de una generación de cristal, aquellos que tienen autoestima baja, aquellos que han dudado en continuar, quiero que pases a este lugar. No he terminado aún, pero quiero que pases a este lugar. Todos los jóvenes, yo sí les pido que pasen en este lugar. Y es que, hermanos, hay un secreto aquí que nos va a llevar a esa victoria que Dios, como Dios entregó esa victoria a Gedeón. Y es que muchas veces como jóvenes tenemos un error de formar nuestros grupitos aquí, nuestros grupitos allá, o incluso volvernos solitarios. Y cuando le pedimos a Dios que encienda nuestro fuego, quiero decirte que una antorcha no fue suficiente para espantar a todo un ejército. Fueron necesarios 300 antorchas unidas para crear a un efecto visual que atemorizara al enemigo. Lo que quiero decirte es que separados no vamos a lograr nada, pero juntos como una juventud unida vamos a lograrlo todo. Aunque no diga amén. Pero en esta noche quiero preguntarte algo. Todos los jóvenes aquí adelante, por favor, y quiero que se tomen de las manos. Jóvenes, adolescentes, todos tómense de las manos. Y algo que investigaba yo, algo que me daba curiosidad, era cómo se encendía una antorcha. Y bueno, investigando un poco, la primera antorcha que encendían lo hacían con un poco de aceite. Le ponían un poco de aceite a esa antorcha y le prendían fuego. Pero las demás antorchas ya no las hacían así, sino con la primera antorcha que había sido encendida, la colocaban en la siguiente y se encendía. Y la siguiente, a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y se encendían todas de una sola vez. Pero quiero preguntarte en esta noche, ¿qué tan dispuesto estás para que con el fuego que tú tienes enciendas al que está a tu lado? Yo sé que te sientes oprimido, yo sé que te sientes mal, yo sé que te sientes frustrado por lo que tienes, pero en esta noche Dios nos dice que es momento de quebrantar este cántaro, llámese como se llame. Esa tristeza que te está cubriendo y no dejas servirle a Dios como deberías hacerlo, es momento de quebrarse. Todo ese rencor, todo ese odio, todo eso que tienes que está apagando en tu corazón el fuego que Dios había puesto en ti, es momento de quebrantarlo, para que la llama que había en ti se vuelva a encender y no solamente te encienda a ti, sino te encienda al que está a tu lado. Y que tú vuelvas a encender al que
que estar en el siguiente y que en ese momento podamos tener una victoria como Dios se la dio a Gedeón. Es momento de quebrantarnos. Es momento de quitar esa etiqueta que tenemos en nosotros de por ser una generación considerada frágil, somos unos perdedores. Somos una generación frágil, pero encendida. Somos una generación de la cual nadie espera nada, pero Dios lo espera todo. Cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a quebrantar todo eso